dawane wyłącznie przez prefekturę Domu Papieskiego. Ponadto informujemy, że po zakończeniu audiencji dla chętnych będzie możliwość uczestniczenia w mszy świętej dla pielgrzymów, odprawianej w Bazylice Świętego Piotra o godzinie 12.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Tengan ustedes muy buenos días, amigos oyentes de Radio Vaticano. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la audiencia general del Santo Padre León XIV, correspondiente a este miércoles 22 de octubre. Reciban un saludo de mi parte, María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos, con los demás integrantes de nuestra redacción. Hoy nos acompaña Felipe Herrera y contamos con la asistencia técnica de Patricio Ciprari. En su ciclo de catequesis del jubileo, Jesucristo nuestra esperanza, el Papa León proseguirá sus disertaciones sobre el cuarto capítulo referido a la resurrección de Cristo y los desafíos del mundo actual. Y en esta ocasión hablará de la resurrección de Cristo como respuesta a la tristeza del ser humano. Al menos 50.000 peregrinos de los 5 continentes se encuentran no solo en la Plaza de San Pedro, sino en las calles de los alrededores. Y de hecho el Papa salió un momento de la Plaza de San Pedro para dar su bendición y saludar a quienes no han podido acceder a la plaza. En la basílica se ven aún los estandartes con los nuevos santos canonizados el domingo pasado. Muchas de las personas que asistieron a esta canonización permanecen aún en Roma para asistir precisamente hoy a la audiencia general. Da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Con el saludo litúrgico, el Santo Padre ha dado inicio a esta catequesis, a la audiencia general, y como introducción se ha elegido un párrafo del Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículos 32 al 35, en el que se lee: y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron sin demora y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: el Señor ha resucitado verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Luke. Esta lectura tomada hoy de San Lucas, capítulo 24, se lleva a cabo en 9 idiomas para llegar a la mayor cantidad de fieles y peregrinos presentes. That same hour they got up and returned to Jerusalem. And they found the 11 and their companions gathered together. Antes de que llegue nuestro idioma, el español,
Vamos a saludar a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de ESNE, El Sembrador Radio y Televisión, EWTN Radio y Televisión de los Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Atlanta. Setelmont Televisión Alicante de España, Popular Televisión de la región de Murcia, Radio María en Venezuela, en El Salvador y Radio Magna en Chubut, en la República Argentina, así como Radio y TV Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador y Radio Católica en Cuenca, también Ecuador. Und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Saludamos también a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma, Vatican Es. Recordamos que el Papa hablará hoy de la resurrección de Cristo como respuesta a la tristeza del ser humano. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hemos escuchado la lectura tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 32 al 35, en el que se lee: y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron sin demora y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: el Señor ha resucitado verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Este párrafo del Evangelio se ha elegido específicamente dado que el Papa, continuando con el tema de la resurrección de Cristo y los desafíos del mundo actual, hoy ofrecerá su catequesis sobre la resurrección de Cristo como respuesta a la tristeza del ser humano. Quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras, levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os seus Entre los numerosos presentes, fieles y peregrinos en la Plaza de San Pedro de España, peregrinos de la diócesis de Vic, con su obispo, Monseñor Román Casanova, grupos de peregrinos de la diócesis de Jaca, de Teruel, de Alicante, de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, de Las Rosas, de la parroquia de San Bernardo del Escorial, de la parroquia Santa Ana de Bocairnet, de la parroquia de la diócesis de Guadix, grupos de la Hermandad Jesús Nazareno de Ciudad Real,
la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de León y un grupo de Santander. También hay peregrinos de México, Puerto Rico, El Salvador, Venezuela, grupos de peregrinos venidos con motivo de la canonización de los hoy santos San José Gregorio Hernández Sincero y la Madre Carmen Rendiles. También hay grupos de peregrinos procedentes de Honduras, como por ejemplo los de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, de Paraguay, de Perú, concretamente de la Parroquia Divino Niño de Lima, y directivos de las Hermandades del Señor de los Milagros. De Argentina, grupos de peregrinos, así como de Portugal, Brasil, de la parroquia Santa Cruz de Mogi das Cruzes, de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes de João Pessoa, de Santa Ana y San Joaquín de Paraíba, de la parroquia de San Miguel Aranhó de Brasilia, peregrinos de la diócesis de Eunápolis, del Instituto Gesed de Fortaleza y comunidades católicas cuyo nombre es Servir, así como también grupos de empresarios brasileños. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos todos. La risurrezione di Gesù Cristo è un evento che non si finisce mai di contemplare e di meditare. La resurrección de Jesucristo es un acontecimiento que nunca termina de ser contemplado y meditado. Y cuanto más se profundiza en él, más nos quedamos llenos de asombro, atraídos por una luz deslumbrante y al mismo tiempo fascinante. Fue una explosión de vida y alegría que cambió el sentido de toda la realidad, de negativo a positivo. Sin embargo, no ocurrió de manera espectacular y mucho menos violenta, sino de forma suave, oculta, podríamos decir humilde. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo la resurrección de Cristo puede curar una de las enfermedades de nuestro tiempo, la tristeza. Invasiva y generalizada, la tristeza acompaña los días de muchas personas. Se trata de un sentimiento de precariedad, a veces de profunda desesperación, que invade el espacio interior y parece prevalecer sobre cualquier impulso de alegría. La tristeza le quita sentido y vigor a la vida, que se convierte en un viaje sin dirección y sin significado. Esta experiencia tan actual nos remite al famoso relato del Evangelio de Lucas sobre los dos discípulos de Emaús. Ellos, desilusionados y desanimados, se alejan de Jerusalén, dejando atrás las esperanzas puestas en Jesús, que ha sido crucificado y sepultado. En sus primeras frases, este episodio muestra como un paradigma de la tristeza humana. El fin de la meta en la que se han invertido tantas energías, la destrucción de lo que parecía esencial en la propia vida. La esperanza se ha desvanecido, la desolación se ha apoderado de su corazón. Todo ha implosionado en muy poco tiempo, entre el viernes y el sábado, en una dramática sucesión de acontecimientos. La paradoja es realmente emblemática. Este triste viaje de derrota y retorno a la normalidad se realiza el mismo día de la victoria de la luz, de la Pascua que se ha consumado plenamente. Los dos hombres dan la espalda al Gólgota, al terrible escenario de la cruz, aún grabado en sus ojos y en sus corazones. Todo parece perdido. Es necesario volver a la vida anterior, manteniendo un perfil bajo, esperando no ser reconocidos.
En cierto momento, un viandante se une a los dos discípulos, tal vez uno de los muchos peregrinos que han estado en Jerusalén para la Pascua. Es Jesús resucitado, pero no lo reconocen. La tristeza les nubla la mirada, borra la promesa que el Maestro había hecho varias veces, que sería asesinado y que al tercer día resucitaría. El desconocido se acerca y se muestra interesado en lo que están diciendo. El texto dice que los dos se detuvieron con el semblante triste. El adjetivo griego utilizado describe una tristeza integral. En sus rostros se refleja la parálisis del alma. Jesús los escucha, los deja desahogar su desilusión. Luego, con gran franqueza, los reprende por ser duros de entendimiento para creer en todo lo que han dicho los profetas. Y a través de las Escrituras les demuestra que Cristo debía sufrir, morir y resucitar. En los corazones de los dos discípulos se reaviva el calor de la esperanza. Y entonces, cuando ya cae la tarde y llegan a su destino, invitan al misterioso compañero de viaje a quedarse con ellos. Jesús acepta y se sienta a la mesa con ellos. Luego toma el pan, lo parte y lo ofrece. En ese momento los dos discípulos lo reconocen, pero él desaparece inmediatamente de su vista. El gesto del pan partido reabre los ojos del corazón, ilumina de nuevo la vista nublada por la desesperación. Y entonces todo se aclara. El camino compartido, la palabra tierna y fuerte, la luz de la verdad. De inmediato se reaviva la alegría. La energía vuelve a fluir en los miembros cansados. La memoria vuelve a ser agradecida. Y los dos regresan deprisa a Jerusalén para contar todo a los demás. El Señor verdaderamente ha resucitado. En este adverbio verdaderamente se cumple el destino seguro de nuestra historia como seres humanos. No por casualidad, es el saludo que los cristianos se intercambian el día de Pascua. Jesús no resucitó con palabras, sino con hechos, con su cuerpo que conserva las marcas de la pasión, sello perenne de su amor por nosotros. La victoria de la vida no es una palabra vana, sino un hecho real, concreto. La alegría inesperada de los discípulos de Emaús sea para nosotros un dulce recordatorio cuando el camino se hace difícil. Es el resucitado quien cambia radicalmente la perspectiva, infundiendo esperanza que llena el vacío de la tristeza. En los senderos del corazón, el resucitado camina con nosotros y por nosotros. Testimonia la derrota de la muerte, afirma la victoria de la vida. La historia todavía tiene mucho que esperar en el bien. Reconocer la resurrección significa cambiar la mirada sobre el mundo, volver a la luz para reconocer la verdad que nos ha salvado y nos salva. Hermanas, hermanos, permanezcamos vigilantes cada día en el asombro de la Pascua de Jesús resucitado. Él solo hace posible lo imposible. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leur Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua francesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, así como a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre. Hermanos y hermanas, la resurrección de Jesucristo fue una explosión de vida y de alegría que cambió el sentido de toda la realidad. Hoy veremos cómo la resurrección de Cristo puede sanar una de las enfermedades de nuestro tiempo, la tristeza. Se trata de un sentimiento de precariedad, de profunda desesperación. La tristeza priva a la vida de sentido y de fuerza. Se convierte en un viaje sin dirección ni significado. Este malestar actual nos remite al célebre relato del Evangelio de Lucas sobre los dos discípulos de Emaús, decepcionados y desanimados tras la crucifixión y sepultura de Jesús. Su triste viaje de derrota y de regreso a la vida ordinaria tiene lugar el mismo día de Pascua. En el camino no reconocen a Jesús porque la tristeza oscurece su mirada y borra la promesa hecha varias veces por el Maestro. En sus rostros se refleja la parálisis del alma. El gesto del pan partido abre nuevamente los ojos de su corazón. La alegría inesperada de los discípulos de Emaús puede ser para nosotros un aliento cuando el camino se vuelve difícil. El resucitado difunde esperanza y camina con nosotros. Reconocer la resurrección significa cambiar la mirada sobre el mundo, volver a la luz para reconocer la verdad que nos ha salvado y que continúa salvándonos. Saluto cordialmente fedeli di lingua francese, in particolare i pellegrini provenienti da Svizzera, Belgio, Canada, Francia, specialmente dalle diocesi di Marseille, Pontoise, Rouen, Chartres, Coutances e Avranches, con i rispettivi pastori. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci spesso a Nostra Signora del Rosario. El Santo Padre ha saludado cordialmente a los fieles de lengua francesa, destacando su procedencia, entre los cuales de Suiza, Bélgica, Canadá y Francia, y especialmente de algunas diócesis como la de Marsella y Avranches, junto con sus respectivos pastores. Hermanos y hermanas, dirijámonos con frecuencia a Nuestra Señora del Rosario en este mes de octubre que le está dedicado. Permanezcamos vigilantes cada día en el asombro de la Pascua de Jesús resucitado, aquel que hace posible lo invisible. Que Dios los bendiga. Adressons-nous fréquemment à Notre-Dame du Rosaire en ce mois d'octobre qui lui est dédié. Demeurons vigilants chaque jour dans l'émerveillement de la Pâque de Jésus ressuscité, lui qui rend possible l'impossible. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua inglesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren.
Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Jubilee theme of Jesus Christ, our hope, Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el tema jubilar Jesucristo, nuestra esperanza, hoy reflexionamos sobre el poder transformador de la resurrección. En nuestra sociedad, la tristeza y la desesperación abruman a innumerables personas que luchan por encontrar sentido a sus vidas. En el camino hacia Emaús vemos que los discípulos también estaban desanimados, pues acababan de presenciar la aparente destrucción de su esperanza. Después de partir el pan con ellos, el Señor desapareció de su vista, inundando sus almas con una realización inesperada y gozosa. Cristo ha resucitado verdaderamente. El Señor desea hacer lo mismo con nosotros, disipando toda tristeza y desesperación que podamos sentir. Contemplemos, por tanto, dijo el Papa, las gloriosas llagas de Jesús, testimonio de su amor misericordioso por nosotros, y dejémonos renovar por la alegría de la resurrección. Y ahora está dirigiendo su saludo de bienvenida a los peregrinos y visitantes de habla inglesa que participan en la audiencia de hoy y que proceden de numerosos países, como por ejemplo Inglaterra, Escocia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Burundi, Ghana, Nigeria, Uganda, Australia, Bahrein, India, Indonesia, Japón, Malasia, Pakistán, Filipinas, Taiwán, Tailandia, Arabia Saudí, Vietnam, Antigua y Barbuda, Canadá y los Estados Unidos de América. Friends of the Holy Father from Great Britain, who donated the portable studio for the use of Vatican News Services. En particular, saludo y agradezco al grupo Amigos del Santo Padre del Reino Unido que donó el estudio portátil o móvil para el uso de los servicios de Vatican News, es decir, las noticias del Vaticano que transmitimos. Espero que el jubileo continúe siendo para todos ustedes un tiempo de renovación espiritual y de crecimiento en la alegría del Evangelio. Son sobre ustedes y sus familias, dijo el Papa, invoco de buen grado las bendiciones de Dios, de sabiduría, fortaleza y paz. Santo Padre, los peregrinos de lengua alemana que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, después de la crucifixión y sepultura de Jesús, dos discípulos decepcionados y llenos de profunda tristeza van de camino hacia Emaús. Su vida les parece un viaje sin sentido ni meta. En esta situación, Jesús se acerca y los acompaña. Cegados por la tristeza, al principio no lo reconocen. Pero cuando Él les explica a partir de las Escrituras que Cristo debía padecer, morir y resucitar, comienza a renacer la esperanza en sus corazones. Solo cuando parte el pan con ellos se les abren los ojos y lo reconocen.
llenos de alegría, regresan a Jerusalén para testimoniar: el Señor ha resucitado verdaderamente. La resurrección de Cristo nos da esperanza y alegría y nos libera de la enfermedad hoy tan extendida, es decir, de la tristeza. Und befreit uns von der heute weit verbreiteten Krankheit der Traurigkeit. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Ahora el Santo Gruß Padre auf dirigirá Italienisch an die su saludo deutschsprachigen en italiano. Rivolgo un caloroso benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Non cediamo alla tentazione della tristezza, ma lasciamo che Cristo risorto ci accompagni e illumini anche noi con la sua luce che disperde tutte le tenebre. Diciamo con i discepoli di Emmaus: resta con noi, Signore. El Santo Padre ha dicho: dirijo un cordial saludo de bienvenida a los peregrinos de lengua alemana. No cedamos a la tentación de la tristeza, sino dejemos que Cristo resucitado nos acompañe y nos ilumine también a nosotros con su luz, que disipa toda tiniebla. Digamos con los discípulos de Emaús: quédate con nosotros, Señor. Herr, bleibe bei uns. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy continuamos reflexionando sobre la resurrección de Jesucristo. Este acontecimiento central de nuestra fe puede curar una de las enfermedades de nuestro tiempo, que es la tristeza. Se trata de un sentimiento de pena, de vacío, que nos lleva a perder el sentido y la fuerza de la vida, provocando en nuestros corazones desolación y desesperanza. Un ejemplo de cómo Jesús sana nuestra tristeza podemos encontrarlo en el relato de los discípulos de Emaús. Después de la muerte de Jesús, ellos se van de Jerusalén. En el camino el Señor sale a su encuentro, escucha su aflicción y como la tristeza no les deja reconocerlo, les explica las Escrituras para que comprendan el misterio de la cruz y sus corazones se abran a la esperanza. Por eso, a pesar de que cae la noche, los discípulos le piden que se quede con ellos y al reconocerlo en la fracción del pan, renace la alegría. Jesús ha resucitado y eso cambia todo. Él nos ha salvado y nos salva, infundiendo una nueva esperanza en nuestras vidas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que sepamos reconocer su presencia en el camino de nuestra vida, especialmente en los momentos de tristeza y oscuridad, y que la alegría de la Pascua sea el distintivo de nuestro compromiso misionero. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
顺父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情。 Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua china que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. 我们继续进行以耶稣基督我们的希望为主题的系列要理讲授。今天我们 Y ahora un resumen para los fieles de lengua china de esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con la serie de catequesis sobre el tema Jesucristo, nuestra esperanza, y hoy reflexionamos sobre el poder transformador de la resurrección de Jesús. En nuestra sociedad, innumerables personas son consumidas por la tristeza y la desesperanza, luchando por encontrar sentido a sus vidas. En el camino a Emaús, vemos a dos discípulos desanimados, pues acababan de experimentar un momento en que parecía que toda la esperanza se había perdido. Después de que el Señor partiera el pan con ellos, desapareció de su vista, y en ese instante sus corazones se llenaron de una alegría inesperada. Cristo realmente ha resucitado. El Señor también desea hacer lo mismo por nosotros, disipando toda tristeza. Cari fratelli e sorelle, siate sempre gioiosamente saldi nel testimoniare l'amore di Dio Padre mediante le opere di misericordia cristiana. A tutti la mia benedizione. El Santo Padre ha dicho: dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, sean siempre firmes y alegres al dar testimonio del amor de Dios Padre mediante las obras de misericordia cristiana. A todos mi bendición. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y bendecirá también los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Ahora leo un resumen de esta catequesis del Santo Padre. En la catequesis de hoy reflexionamos sobre cómo la resurrección de Jesús puede sanar una gran enfermedad actual, la tristeza. Los discípulos de Emaús también la experimentaron cuando, sin esperanza y con el rostro triste por la muerte de Jesús, dieron la espalda a Jerusalén. La desolación se había apoderado de su corazón hasta el punto de borrar de su memoria las promesas del Maestro. Sin embargo, en el camino, Jesús resucitado se les acercó, los escuchó, les habló de las Escrituras y finalmente se dio a conocer al partir el pan. Con todo ello, sus corazones volvieron a arder de alegría y recobraron nuevo vigor. Creer en la resurrección, en efecto, significa adherirse a la verdad que ilumina con esperanza nuestra mirada.
El Santo Padre saludará ahora en italiano a los fieles de lengua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, il Signore è risorto, continua a avvicinarsi a tutti, riaccendendo nei cuori la speranza e la gioia. Andategli incontro, in modo speciale ogni domenica, quando Lui stesso si offre a noi nell'Eucaristia, affinché il suo pane spezzato per la vita del mondo sazi l'umanità di oggi. Dio vi benedica. El Santo Padre ha dicho, queridos peregrinos de habla portuguesa, el Señor resucitado sigue acercándose a todos, reavivando en los corazones la esperanza y la alegría. Vayan a su encuentro de manera especial cada domingo, cuando Él mismo se nos ofrece en la Eucaristía para que su pan partido por la vida del mundo sacie la humanidad de hoy. Que Dios los bendiga. Para que o seu pão partido pela vida do mundo sacie a humanidade de hoje. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم. Santo Padre, los visitantes de lengua árabe que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y ahora un resumen de esta catequesis para los fieles y peregrinos de lengua árabe. Hoy su santidad el Papa habló sobre la resurrección de Cristo de entre los muertos como respuesta a la tristeza del ser humano en el marco de su enseñanza sobre el tema Jesucristo es nuestra esperanza. Dijo, la tristeza del hombre se manifiesta en el episodio de los discípulos de Emaús, quienes se alejaron de Jerusalén desanimados y tristes después de la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. Pero Jesús se unió a ellos repentinamente en el camino sin que lo reconocieran al principio y los escuchó. Luego les explicó a través de las Escrituras cómo era necesario que el Mesías sufriera, muriera y resucitara de entre los muertos. Entonces se encendió de nuevo en sus corazones el fuego de la esperanza y le pidieron que permaneciera con ellos. Cuando se sentó a la mesa con ellos para comer, lo reconocieron al bendecir y partir el pan y se les abrieron los ojos. En ese momento su tristeza se transformó en alegría y la certeza volvió a sus vidas y regresaron a Jerusalén para contar a los demás que verdaderamente el Señor había resucitado. La resurrección de Cristo de entre los muertos sana nuestra tristeza y nos devuelve la esperanza. Y ahora el saludo del Santo Padre en italiano a los fieles y peregrinos de lengua árabe. Saluti fedeli di lingua araba. Apriamo i nostri cuori al Signore risorto che cammina con noi e per noi e che è capace di riempire i nostri cuori di speranza e di gioia di fronte alle difficoltà della vita. Il Signore vi benedica a tutti,
e vi protegga sempre da ogni male. El Santo Padre ha saludado diciendo: saludo a los fieles de lengua árabe. Abramos nuestros corazones al Señor resucitado, que camina con nosotros y por nosotros, y que es capaz de llenar nuestros corazones de esperanza y de alegría frente a las dificultades de la vida. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua polaca que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá su bendición apostólica que extiende a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora un resumen de la catequesis del Santo Padre en lengua polaca. Hoy reflexionamos sobre el encuentro del Señor resucitado con los discípulos que iban a Emaús. Están desanimados tras la muerte de Jesús. La tristeza los ciega de tal manera que no reconocen al Señor que camina a su lado. Jesús los escucha con paciencia, les permite expresar su desilusión y al mismo tiempo los amonesta, porque son necios y sus corazones no están dispuestos a la fe. Sin embargo, cuando les explica las Escrituras, sus corazones vuelven a arder de esperanza. Lo reconocen en el gesto de partir el pan. Esta escena es un reflejo de la tristeza humana, una enfermedad de nuestros tiempos. La tristeza absorbente y expansiva acompaña a muchas personas en la vida cotidiana, generando incertidumbre e incluso desesperación. Por eso también nosotros debemos recordar la experiencia de los discípulos de Emaús. Saluto cordialmente i polacchi. In particolare i gruppi di adorazione venuti per il Giubileo e la delegazione dell'Arcidiocesi di Białystok che ha portato la pietra angolare per il Museo del Beato Popiełuszko. Oggi si celebra la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II. Esattamente 47 anni fa, in questa piazza, egli ha esortato il mondo ad aprirsi a Cristo. Questo appello è valido ancora oggi. Tutti siamo chiamati a farlo nostro. Vi benedico di cuore. El Santo Padre ha dicho: saludo cordialmente a los polacos, en particular a los grupos de adoración que han venido por el jubileo y a la delegación de la Arquidiócesis de Białystok que han traído la piedra angular para el Museo del Beato Popiełuszko. Hoy se celebra la memoria litúrgica de San Juan Pablo II. Exactamente hace 47 años, en esta plaza, él exhortó al mundo a abrirse a Cristo. Este llamado sigue siendo válido hoy. Todos estamos llamados a hacerlo nuestro. Los bendigo de corazón. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimere. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarles sus sentimientos de filial afecto. En la conclusión de esta audiencia rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana
In particolare ai partecipanti al capitolo generale de Doy mi cordial bienvenida a los fieles de lengua italiana, en particular a los participantes en el capítulo general de los misioneros de la Sagrada Familia, y los animo a hacer cada vez más actual en el mundo el carisma del fundador. Saludo a los frailes menores conventuales de Asís, a los peregrinos de la diócesis de Faenza con el obispo Monseñor Ovidio Bezzoli, a las parroquias de San Salvo, Praia Amare, Bancali, y a los participantes en la jornada jubilar de los adoradores. A todos deseo que crezcan siempre en el amor a Cristo para poder dar testimonio de Él en todos los ámbitos de la sociedad. Por último, saludo a los enfermos, a los recién casados y a los jóvenes, especialmente a los estudiantes de Sala Concilina Genzano de Lucania y de la Escuela Pío XII de Roma. Queridos amigos, el mes de octubre nos invita a renovar nuestra activa cooperación en la misión de la Iglesia, con la fuerza de la oración y con las posibilidades de la vida conyugal, así como con las energías frescas de la juventud. Sepan ser misioneros del Evangelio, ofreciendo su apoyo concreto a quienes dedican su vida a la evangelización de los pueblos. A todos, mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado la catequesis del Santo Padre León XIV, quien se refirió hoy a la resurrección de Jesucristo como acontecimiento central de nuestra fe, puesto que puede curar una de las enfermedades, dijo, de nuestro tiempo, y que es la tristeza. Se trata, explicó, de un sentimiento de pena y vacío que nos lleva a perder el sentido y la fuerza de la vida, provocando en nuestros corazones desolación y esperanza. Y como ejemplo puso a Jesús, que sana nuestra tristeza, cuando encontró a los discípulos de Emaús, que lo reconocieron finalmente en la fracción del pan. Allí nació la alegría, y Jesús ha resucitado y lo cambia todo, dijo el Papa con mucha fuerza. Por otra parte, al saludar en los diversos idiomas a los grupos presentes, en el caso de los polacos les recordó que hoy se celebra la memoria litúrgica de San Juan Pablo II. Exactamente hace 47 años, dijo, en esta plaza él exhortaba al mundo a abrirse a Cristo. Y este llamado, dijo el Papa León, sigue siendo válido hoy.
Todos estamos llamados a hacerlo nuestro, a la vez que los bendijo de corazón. Por otra parte, al saludar a los peregrinos de lengua inglesa procedentes de numerosos países, el Papa dirigió un saludo especial con su agradecimiento al grupo procedente del Reino Unido, Amigos del Santo Padre, que donó el estudio móvil para el uso de nuestros servicios de Vatican News. Bien, amigos oyentes, hasta aquí nuestra transmisión. Que tengan ustedes un feliz miércoles. Un saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
sacerdotes de Varina están por aquí. Very much. And the next